Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Crónica Meridiana. Y bueno, amigos, en esta ocasión ahora estaremos hablando de la nueva presidenta elegida, la nueva elección como presidenta, la nueva pues persona que encabezará la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana. Su nombre es Norma Piña, su nombre en corto se llama Piña, su nombre en largo es Norma Lucía Piña Hernández. Norma Lucía Piña Hernández. Y bueno, ella desde el 2 de enero, desde el día de ayer, fue elegida como la nueva ministra presidenta de la institución ya mencionada, una de las más importantes, que es la que gestiona uno de los poderes también más supremos de este país, el poder judicial. Y bueno, ¿qué se puede decir o se puede hablar acerca de esta mujer? Primero que nada, no parece ser muy filial, o más bien no parece ser filial en lo absoluto a la Cuarta Transformación. Esto no tiene que ser una cuestión de la cual se debe criticarle, pero al parecer tiene una inclinación por iniciativas o proyectos más bien apátridas o proyectos que benefician solo a el puñado de interesados que no comparten nada para el resto de la población de una nación como es en este caso la de México. O sea, no hay interés por los demás, sino para nada más este grupúsculo de intereses mezquinos. Y bueno, primero que nada vamos a hacer una pequeña pausa, porque no hay que olvidar que Carmen Aristegui ahora resulta que, de acuerdo a un supuesto experto de la UNAM, Arturo Huerta, eh, el peso estable no da significado, no ha dado buenos resultados, no significa que el país está gozando de una buena economía, porque por una serie de razones que él le explica, aquí está el video para que lo podamos ver y aquí se los voy a compartir. El problema es que no se dan cuenta de que esa estabilidad peso-dólar ha actuado en detrimento del crecimiento económico. El problema del país no es la inflación, el problema del país es el no crecimiento económico, es la no generación de empleos productivos bien remunerados. Y para generar condiciones de crecimiento económico y generación de empleo bien remunerado hay que bajar la tasa de interés, hay que incrementar el gasto público y trabajar con un tipo de cambio competitivo. Es decir, que te encarezca el dólar para así proteger la producción nacional frente a importaciones y evitar la desindustrialización del país y evitar la pérdida de autosuficiencia en granos básicos. Ok, ya, estuvo bueno. A ver, no entendí. No entendí ni madre. La verdad, no entendí ni Mauser. El señor este dice que de nada sirve la estabilidad del peso dólar, sino porque el problema no es la inflación, sino es la falta de crecimiento económico. Bueno, por un lado estoy de acuerdo que sin crecimiento económico no hay mejores resultados ni beneficios para la población en general. De eso yo lo sé. Pero de eso a que él después al final asevera categóricamente que si no se encarece el dólar, no hay crecimiento. O sea, si no se encarece el dólar, no hay mayor impulso para el progreso, para un clima o contexto fértil para la economía. O sea, no beneficia, no hay crecimiento, no hay nada.
Pero ¿cómo? Si simplemente en los últimos años hemos padecido por el incremento de el dólar ante el peso, mejor dicho, la caída del peso ante el dólar. Oye, perdóname, pero es que simplemente vámonos atrás. Vámonos atrás con Peña Nieto, cuando empezó a subir el dólar a lo maduro. Porque el dólar comenzó a tener descalabro. Bueno, el peso empezó a descalabrar. Perdón, una disculpa. Desde Calderón en los últimos años. Además que los gasolinazos también empezaron a ocurrir con Calderón. Y ahora resulta que beneficia el encarecimiento del dólar el crecimiento económico. No entiendo cómo va a funcionar. Pues simplemente aumenta el dólar, aumentan todo, porque mucha materia prima, eh, muchísimo y muchísima parte del comercio o de la economía de México depende del comercio de importación y exportación. Y muchos recursos y bienes los importamos, incluyendo la gasolina y muchas otras u otros bienes como el maíz y frutas y verduras. Ya no las producimos en su totalidad en México, ya no producimos la cantidad suficiente para saciar a toda la población mexicana. Y tenemos que importar de Estados Unidos y de otras partes también, hasta de España, creo. Pero nuestro máximo importador es Estados Unidos. Eso no cabe duda. Y si hay una caída del peso, hay una inflación general, porque aumenta el precio de los traslados, de la transportación, del combustible. Entonces, el aumento es inminente. Siempre ha ocurrido aumentos. Esto no lo digo yo. Si quieren, investiguen. Y van a averiguar cómo ha ocurrido la inflación a partir del aumento de la caída del peso ante el dólar desde Peña Nieto. Y no hay que olvidar que el, el dólar no ha subido desde los últimos 4 años. 4 años, ya. Ya son 4 años de estabilidad ante el dólar. Y si hay estabilidad ante el dólar, no hay estos macroaumentos inflacionarios escandalosos cardíacos. No los hay. Inflación ha habido porque la inflación es general y dígase lo que se me diga. Si se me puede refutar mejor, ándale, háganlo. Están en todo su derecho los expertos o los aficionados más experimentados en este tema, en el análisis al respecto. Por supuesto. Esta estabilidad permite que la inflación no sea tan monstruosa y no impacte tan negativamente en los bolsillos de los pobres o de todos nosotros. Eso no tiene mayor complejidad. ¿Ok? Lo siento. Una cosa es que sí, el crecimiento económico, si no hay crecimiento real económico, no puede haber prosperidad en los bolsillos, no puede haber prosperidad en la población, en el grosso de la población mexicana. No la va a haber, eso estoy de acuerdo. Pero no es con el aumento del dólar la alternativa para que lo haya. No va a ser nunca, porque con el dólar nuestra vida ha aumentado brutalmente, pero es por culpa de las decisiones y de los negocios leoninos y draconianos que nos han impuesto, en los que los empresarios y de las transnacionales de minería o de importación y exportación, de petroquímica y de muchas otras áreas del comercio y de la industria
producen o nos aportan, bueno, no nos aportan, nos transportan bienes que consume el grosso de la población mexicana, cuando antes los producíamos todos, pero fueron desmantelando esa producción, esos índices o tasas de producción, fueron desmantelándolas, fueron desmantelando esa infraestructura para la producción de bienes comestibles y de otro tipo de servicios o de necesidades. Y así nos fueron a dar en la moder. Esto empezó a articularse intensamente desde Carlos Salinas de Gortari. Pero la antesala fue con el propio Miguel de la Madrid. Además, Miguel de la Madrid recibió un país hecho pedazos con una inflación dantesca, mejor dicho, de locura, escalofriante, de 200%. El precio, bueno, el peso se depreció 200%. Una locura. No hay que olvidar eso. Entonces, pues para amortiguar la crisis venidera, para darle oxígeno a la economía mexicana, se recurrió otra vez a los préstamos usureros del Fondo Monetario Internacional. Y eso, cada contrato y cada contratación de préstamo de esas leoninas organizaciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial es casi vender tu alma al diablo. Es hipotecar el futuro del país. Y eso fue lo que pasó. ¿Ok? Estamos hipotecados hasta la madre y estamos saliendo de ello. Porque no ha habido aumento en la deuda, sino ha habido decreción o decrecimiento de la deuda. Quizás no es muy importante, pero no ha habido aumento. Y no es por apoyar al gobierno actual, es porque es cierto. ¿Ok? Y si no, adelante. Los demás pueden refutarme a todo gusto. Bueno, ahora íbamos a hablar de la ministra, ¿verdad? Y la ministra es esta señora que se llama Norma Lucía Piña Hernández. Ella fue la ganadora porque también de otras personas que estaban participando, pues era esta señora Yasmín Esquivel. Y Yasmín Esquivel, pues supuestamente fue acusada, no supuestamente, ella fue acusada de plagio, de un supuesto plagio y pues eso probablemente manchó su oportunidad para alcanzar ese puesto. Se dice que es muy afín al obradorismo, entonces, bueno, pues se le acusa de incurrir en un supuesto plagio o de haber sido víctima de plagio, pero aún no se han concluido dentro de las investigaciones ningún tipo de argumento que respalde esa acusación de supuesto plagio. Entonces, bueno, pues, ok, ahora les comparto esta información. Ella en 2021 se opuso a la Ley Saldívar, que fue una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que buscaba ampliar por 2 años más el periodo de este señor. Bueno, ella se opuso a, a- al aumento de años para la duración de la gestión de Arturo Saldívar. Y eso pues para mí no tiene nada de malo. Saldívar no tiene precisamente la mejor reputación y, eh, y bueno,
Entonces, bueno, total, otra de las cosas de las que sí se ha opuesto es, por ejemplo, la reforma a la ley de la industria eléctrica. También esta otra, bueno, promovió una acción como esta, que esta sí no la tengo muy familiarizada, pero dice ese mismo mes, bueno, el mes en el que se pospuso el proyecto para la ley de austeridad republicana, que ella también pues fue de las leyes que ella se opuso. Ella, fíjense, ella se opone a la ley de austeridad republicana. O por lo menos, sí, propuso declararlo inválido. Y este proyecto bueno, ya se aprobó en abril, pero abril del año pasado, pero yo pensé que se había pospuesto. No, este proyecto ya fue validado. Una disculpa. Pero, bueno, pues ella se opuso a esta ley, se opuso a otra ley que es el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Bueno, este sí es otro tema muy polémico. Un registro que permitía recabar información sensible de usuarios de telefonía e internet móviles con el fin de combatir delitos. Ella se opuso a esta otra ley o a esta acción constitucional. Bueno, más bien ella promovió la acción constitucional para invalidar esta ley del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. O sea, entre esta ley, una de las cosas que se proponía era pues el registro de datos biométricos como tus huellas y quizás también eh, la, eh, la documentación de tu retina y toda esa información. Ella votó también, pues les reitero, votó en contra de la ley de la industria eléctrica y presentó un amparo, en 2021 presentó un amparo que buscaba invalidar la prisión preventiva oficiosa. Que bueno, ya existe la figura de prisión preventiva, pero no precisamente oficiosa, o sea que se siga de oficio, en la que, bueno, la intención aquí con la previsión preventiva es prevenir que huyan las personas presuntamente ligadas a actos o a responsabilidades de corrupción y de otro tipo de delitos graves, fraudes, etcétera. Y fíjense, ella se ha puesto a la ley eléctrica del gobierno de Obrador, a la prisión preventiva oficiosa que querían también tumbarla, querían retirar por completo la ley de prisión preventiva en la que ya no se iba a arrestar a ninguna persona presuntamente delincuente o acusada, para prevenir, obviamente, insisto, su huida para que pueda enfrentar la justicia. Se opuso a la ley también de austeridad republicana. Eh, Dentro de esta ley de la austeridad republicana, no hay que olvidar que se pretendía que los servidores públicos de mando superior ocupen puestos dentro de la iniciativa privada. Por ejemplo, que un presidente de la República, después de terminar su mandato, además pueda aspirar a un cargo público, sobre todo importante, o un cargo, perdón, una función o un puesto de funcionario dentro de una empresa privada. No cargo público. Una disculpa por mi dislexia nuevamente. Entonces, tiene un historial que no la deja bien parada a esta señora. Sin embargo, bueno, pues Yasmín Esquivel felicitó la victoria de Norma Piña. Ya se ha hablado de mil cosas. Esto a mí no me interesa mucho hacer alarde de quién es, que dicen que fue profesora de primaria, yo no sé por cuánto tiempo, aunque dicen que tiene, bueno, que fue aprobada con mención honorífica de seguramente como graduada
de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Tiene una licenciatura en Derecho en la UNAM. Tiene especialidades en Psicología Social y Comunicación, etcétera, etcétera. Derecho Constitucional Administrativo, etcétera, etcétera. Doctora en la División de Estudios Posgrado de la máxima casa de estudios, o sea, la UNAM. Y bueno, qué bueno que sea toda una docta y tenga una experticia y un bagaje profesional muy amplio, pero bueno, aquí lo importante es la congruencia de un servidor público ante la ley y ante un compromiso de patriotismo, no trasnochado ni un compromiso hacia una doctrina patriótica tergiversada sesgada, con sesgo cognitivo e ideológico. Ahí sí yo no le apuesto eso, yo no le apuesto ese tipo de inclinaciones o suscripciones o adscripciones, como lo quieran llamar, yo no. Pero lo único que les puedo decir es que, bueno, pues ese es el resumen de lo que ha hecho esta señora en función de su postura con respecto a iniciativas de este gobierno, que muchas me parece que sí eran necesarias, otras quizás no. Hay argumentos para todo, no estoy diciendo que lo que hizo está mal o está bien, pero lo importante es averiguar de lo que es capaz esta señora y a qué intereses representa, porque muchas de las decisiones que ha tomado no representan la necesidad del pueblo, no representa los urgentes cambios para que este país goce de mayor justicia y prosperidad y de soberanía, de la recuperación de nuestra soberanía. Pero bueno, al menos esa es mi opinión. ¿Cuál es su opinión? Yo la espero con mucho gusto. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.